Buen día. En la clase teórica de hoy nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué son las vitaminas? Nosotros hasta el momento habíamos hablado de glúcidos, lípidos, proteínas y también ácidos nucleicos. Las vitaminas son compuestos químicos indispensables que nuestro cuerpo necesita para llevar a cabo una serie de reacciones químicas que permiten así al organismo nutrirse de forma adecuada. En el siglo XIX se conocía la existencia de los glúcidos, lípidos, proteínas y la presencia también de sales minerales, como así también el agua, en donde estaban disueltos, pero también ellos observaron que había algunos factores nutritivos que eran necesarios, pero que los factores nutritivos accesorios. En el siglo XX, ellos descubrieron, los investigadores descubrieron un compuesto que le denominaron amina vital o vital amine. Por lo tanto, el nombre de esos nuevos compuestos que encontraron se denominaron vitaminas, que tienen diferentes características en sus moléculas. No son todas iguales. ¿Cuáles son las propiedades generales de estas vitaminas? Son compuestos orgánicos con una estructura muy variada y simples. Se los encuentra en los alimentos naturales en concentraciones muy pequeñas. Son esenciales para la salud y el crecimiento normal. Deben ser provistos por los alimentos, ya que no se sintetizan en el organismo. Su carencia se denomina avitaminosis. ¿Cuáles son las funciones de las vitaminas? Las vitaminas no desempeñan funciones plásticas ni energéticas, o sea, no desempeñan funciones estructurales ni funciones energéticas, como las estructuras o las macromoléculas que habíamos estudiado hasta el momento. Su acción se asemeja a la de catalizadores, hormonas y otros reguladores metabólicos. Muchas vitaminas integran sistemas enzimáticos como componentes de las llamadas coenzimas. Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles no se almacenan, deben ser provistas de forma regular y su exceso se elimina por orina. Allí tenemos a la vitamina B y la C. Las vitaminas liposolubles se depositan en diferentes tejidos, se eliminan de manera lenta y su exceso produce efectos indeseables. Allí tenemos a las vitaminas A, D, E y K. Entonces dijimos que las vitaminas se dividen en dos grandes grupos. Un grupo corresponde a las vitaminas hidrosolubles. ¿Y cuáles son? Son las del complejo B, como la B1, tiamina, la B2, riboflavina, B3, ácido nicotínico o niacina, B5, ácido pantoténico, la B6, llamada piridoxina, la B7 o biotina, la B9 o ácido fólico y la B12 o cobalamina. ¿Por qué el número? El número fue utilizado cuando fueron apareciendo las estructuras de estas vitaminas. Hoy en día se utilizan estos nombres que aparecen a la derecha. La otra vitamina hidrosoluble es la vitamina C. ¿Y cuáles son las liposolubles? La A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Cuando hablamos de avitaminosis, hablamos de carencia de vitaminas y se puede producir por la mala alimentación o la carencia de alimentos frescos. Siempre decimos que una buena alimentación debe tener diferentes colores, como lo muestra aquí la diapositiva.
está garantizando este alimento o esta alimentación, cuando es de múltiples colores, que hay también diferentes clases de vitaminas. También se produce la vitaminosis cuando hay un consumo exclusivo de alimentos conservados o cocidos a altas temperaturas. En estos casos pierden su efectividad, pierden su acción, se desnaturalizan esas vitaminas. También puede producirse una avitaminosis por una absorción deficiente en el intestino o por un requerimiento aumentado de vitaminas cuando se requiere consumir más vitaminas durante el embarazo y la lactancia, durante el crecimiento. Y en el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo. También se produce una avitaminosis en los excesos desequilibrados en la dieta, cuando se consume gran cantidad de glúcidos o cuando se consume un exceso de alcohol. Vamos a hablar del complejo vitamínico B. Siempre estas figuras que se presentan en la diapositiva no están puestas simplemente para embellecer la diapositiva, sino que les está indicando a ustedes dónde se encuentran las vitaminas, cada una de estas vitaminas que vamos a hablar. Entonces hablemos del complejo vitamínico B. Nosotros recién nombramos cada una de estas vitaminas del complejo vitamínico B y dijimos que son coenzimas o forman parte de coenzimas. Hablemos de la vitamina B1 o tiamina. Como ustedes pueden ver en esta figura, está constituida de esta estructura que se llama pirimidina unida con un grupo tiazol. Esta tiamina es sintetizada por vegetales por acción de la luz y por bacterias y levaduras. Y es una vitamina estable al calor seco. Como ustedes pueden ver, se la pueden encontrar en los cereales, en panes fortificados, en el pescado, en carne magra, en la leche. Siguiendo con esta estructura, puede formar el llamado difosfato o pirofosfato de tiamina. ¿Cuándo? Cuando en este grupo etanol presente en este grupo tiazol, que tiene un grupo alcohólico, se le une dos fosfatos. Por lo tanto, este compuesto entero se llama difosfato o pirofosfato de tiamina. ¿Dónde interviene este pirofosfato de tiamina? Por ejemplo, en el complejo piruvato deshidrogenasa, que ya veremos en clase subsiguiente cuando veamos metabolismo de los glúcidos, en donde el piruvato se transforma por acción de este complejo enzimático piruvato deshidrogenasa a acetil-CoA. Es necesaria la presencia de pirofosfato de tiamina para que pueda ocurrir esta reacción. O sea que participa en reacciones de descarboxilación oxidativa, como ocurre en esta reacción, en donde no solamente se forma el acetil-CoA, sino también que se forma el dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta reacción ocurre una descarboxilación oxidativa. En otra reacción donde participa el pirofosfato de tiamina es en la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Como ustedes pueden ver, se produce el dióxido de carbono. Por eso se llama descarboxilación oxidativa. Pero interviene el pirofosfato de tiamina en este complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También
La pirofosfato de tiamina actúa como una coenzima de la transcetolasas, en donde transfiere el grupo cetol de 2 carbonos desde la cetosa a la aldosa en la ruta de las pentosas fosfato y se convierten estos dos compuestos como productos. Aquí participa también la pirofosfato de tiamina. Cuando hay deficiencia de la vitamina B1, se produce una enfermedad, el beriberi. ¿Cuáles son las consecuencias de la deficiencia de vitamina B1? Se produce fatiga, depresiones, deterioros de la memoria, disfunción cerebral, desorden del sistema nervioso central. También produce anorexia e inapetencia, o sea, falta de comer, falta de apetito. Se producen edemas y trastornos circulatorios, dificultad para respirar, taquicardia o pulso acelerado y acidosis metabólica. Y produce también trastorno neurológico. Hablemos de la vitamina B2 o de la riboflavina. Esta molécula está constituida por un anillo llamado anillo de isoalosacina, que tiene 2 grupos metilos, y en nitrógeno de uno de los anillos se une un grupo ribitol. Un grupo ribitol que es un polialcohol derivado de la ribosa. Esta riboflavina, en la cual se encuentra en los cereales, en las nueces, en la leche, en huevos, en vegetales de hojas verdes, en carnes magras, en tomate, en zanahoria, es estable al calor y se degrada por exposición a la luz. Ustedes vean la estructura de esta vitamina B2 y en esta van a poder ver que va a ser la precursora, esta vitamina B2, de esta coenzima llamada flavina mononucleótido, que seguramente en biología la podrían haber visto, que tiene un grupo fosfato en el carbono 5. O también puede dar origen a la flavina adenina dinucleótido. Como ustedes pueden ver, a esta estructura se le unen 2 fosfatos, la ribosa y la adenina. Todo esto se denomina adenosilfosfato. Por lo tanto, el compuesto entero se denomina flavina adenina dinucleótido. Estos dos, la flavina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido, actúan como grupos prostéticos en diversos sistemas enzimáticos. La flora bacteriana del intestino grueso sintetiza a la riboflavina y por lo tanto esta riboflavina integra estas 2 coenzimas nombradas. Entonces hablamos de estas 2 coenzimas y en dónde participan estas coenzimas en el ciclo de Krebs. Por ejemplo, de succinato a fumarato por acción de la succinato de deshidrogenasa y en presencia de la coenzima FAT que se reduce. Aquí ven ustedes cómo participa esta coenzima que se originaba de la riboflavina. También FAT participa en esta reacción de acil-CoA a la trans-enoil-CoA o coenzima A por medio de una acil-CoA deshidrogenasa y en presencia de FAT oxidada. Esto ocurre en el proceso de beta-oxidación de los lípidos. Hablemos ahora de la vitamina B3, o también llamada ácido nicotínico o niacina. Este núcleo del ácido nicotínico es el núcleo piridina. Ustedes pueden ver este cupo acídico
Y también puede tener este grupo, se pueden reemplazar el oxidilo por el grupo amino. Por lo tanto, este va a ser el ácido nicotínico y este la nicotinamida, que es la vitamina B3. Esta vitamina es considerado como un factor preventivo de la pellagra, es estable al calentamiento y forma parte, esta vitamina B3, de estas coenzimas de oxidorreductasa, como son el NAD y el NAD-fosfato, o también llamado nicotinamina adenina dinucleótido, y la otra coenzima es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato. Ustedes pueden ver aquí la estructura de esta vitamina B3, tanto en el NAD como en el NAD-fosfato. Ahora, ¿dónde intervienen el NAD y el NAD-fosfato? Vamos a hablar del NAD. El NAD interviene, como recién les mostré, también en una reacción del ciclo de Krebs de isocitrato a oxalosuccinato por acción de la isocitrato deshidrogenasa, como es una reacción de oxidorreducción, interviene este NAD para reducirse. De aquí a aquí, entonces, interviene este NAD en el cual, en parte de su molécula, corresponde a la vitamina B3. También en la beta-oxidación de los lípidos interviene el NAD en la reacción de una 3L-hidroxiacil-CoA a beta-cetoacil-CoA por acción de una deshidrogenasa que es llamada beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Ustedes pueden ver cómo interviene el NAD oxidado y luego se reduce. En la ruta de las pentosafosfatos, a partir de la glucosa 6-fosfato, interviene el NAD-fosfato, en donde se reduce y se forma el 6-fosfogluconato, y en otra reacción se forma la ribulosa 5-fosfato, en donde también interviene una NAD-fosfato. O sea que en dos reacciones se están participando el NAD-fosfato. La carencia de esta vitamina produce la llamada pellagra. ¿Qué produce la pellagra? Una inflamación de la lengua y de la mucosa bucal, produce síntomas neurológicos, cefalea, apatía, insomnio, depresión, delirios, demencia. Produce toda esta dermatitis que ustedes pueden ver, tipo collar en este caso, o sea, son lesiones cutáneas. Se produce también náusea, vómitos, acloridria, enteritis y diarreas. La otra vitamina, la B5 o ácido pantoténico, corresponde a esta estructura, a un ácido pantoico con beta-alanina. Estas dos partes de las moléculas forman el ácido pantoténico, una beta-alanina y el ácido pantoico. El ácido pantoico más la beta-alanina más el mercapto etanolamina unido a pirofosfato, a ribosa 3-fosfato y adenina forma la muy llamada coenzima A. Seguramente ustedes lo han visto en biología, la coenzima A. Fíjense ustedes, adenina, ribosa 3-fosfato, el pirofosfato, el ácido pantoico, la beta-alanina y la mercaptoetanolamina. O sea que la vitamina B5 o el ácido pantoténico forma parte de la coenzima A. La vitamina B5 es descompuesta por el calor, los ácidos y los álcalis o sustancias alcalinas. La coenzima A desempeña un papel importante, central, en el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Ustedes recordarán que en el metabolismo de los glúcidos, como de los triacilgliceroles, como de los aminoácidos, se puede originar el acetil-CoA.
La glucosa por la vía glicolítica aeróbica se forma acetil-CoA. Las grasas por beta-oxidación se puede producir acetil-CoA y a partir de los aminoácidos por un proceso de deaminación y oxidación se produce también el acetil-CoA. Ustedes pueden ver cómo aquí participa la coenzima A, se forma la coenzima A, está interviniendo la coenzima A en esta reacción, por acción de la tiolasa se forma la beta-cetoacil-CoA y esta beta-cetoacil-CoA se va a dividir en dos moléculas, se va a transformar en dos moléculas, en acil-CoA de dos átomos de carbono menos y un acetil-CoA. Este proceso ocurre en la beta-oxidación, lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos el metabolismo de los lípidos, el proceso de beta-oxidación. Pero simplemente les quiero mostrar la presencia de la coenzima A como esta que les mostré recién. La coenzima A participa en esta reacción. Y ese acetil-CoA que se formó a partir de estas vías de glucosa, triacilglicerol y aminoácidos, se forma el acetil-CoA, pero en ese acetil-CoA interviene esa CoA. Con respecto a la vitamina B6 o piridoxina o piridoxal, o también llamada adermina, tiene esta estructura: piridoxina, piridoxal, es diferente el carbono aquí tiene un alcohol, aquí no, es reducido. O la piridoxamina, como ustedes pueden ver aquí. Son tres moléculas muy similares. Aquí el grupo alcohólico fue reemplazado por un grupo amina. Esta vitamina es resistente al calor, sensible a la luz. El piridoxal-fosfato es una coenzima de 140 enzimas. Fíjense ustedes, es una coenzima, participa este compuesto como coenzima, como cofactor de 140 enzimas que participan en el metabolismo de aminoácidos y de lípidos, en la síntesis del hemo, que es constituyente de la hemoglobina, en sistemas inmunitarios y otras vías. La vitamina B7 o biotina tiene esta estructura, está constituido de dos ciclos heterocíclicos con un resto ureído. Está sintetizada o es sintetizada por la flora bacteriana del intestino y es estable al calentamiento. Ustedes pueden ver en esta reacción de bicarbonatos más piruvato, por acción de la piruvato carboxilasa, se forma el oxaloacetato. El ATP se transforma en ADP, porque esta reacción necesita energía. ¿Quién interviene aquí en esta reacción? La biotina, o sea, la vitamina B7. La biotina actúa como coenzima de 5 carboxilasas, esta es una, la piruvato carboxilasa, modula la expresión génica, interviene en la multiplicación celular, interviene en la regulación de la síntesis de inmunoglobulinas. ¿Y qué vamos a decir ahora del ácido fólico o vitamina B9? Fíjense ustedes cómo está constituida la estructura del ácido fólico. Tiene un núcleo bicíclico, pteridina, el ácido para-aminobenzoico y glutamato. Es estable al calor. Este compuesto se llama ácido tetrahidrofólico. Participa como coenzimas en reacciones de transferencia de restos monocarbonados
en el catabolismo de los aminoácidos, en la síntesis de purina y pirimidinas, en el desarrollo del sistema nervioso central. Fíjense ustedes que hay tomates, coliflor, también los cereales, el pan, los cítricos, algunas carnes tienen ácido fólico. Y es muy importante el ácido fólico porque hay que hacer intervenciones antes del embarazo. ¿Y cómo se hace esa intervención? Suplementando con ácido fólico. Hay que agregar un suplemento de ácido fólico antes del embarazo. El ácido fólico es una de las vitaminas del complejo B de gran importancia antes, durante el embarazo, ya que su ingesta adecuada disminuye el riesgo de que el bebé por nacer padezca de los defectos del túbulo o del tubo neural. ¿Y qué es el tubo neural? Es esa estructura que da origen al cerebro y la médula espinal en los primeros 3 meses de la gestación. Si este tubo neural no tiene una buena maduración y no se cierra correctamente, pueden aparecer defectos como por ejemplo la espina bífida, el encefalocele y la anencefalia. ¿Qué significa eso? Un cerebro pequeñito o sin cerebro. La anencefalia no es compatible evidentemente con la vida. Y la espina bífida puede dar síntomas de parálisis infantil, falta de control de los esfínteres y problemas en el aprendizaje. ¿Cuándo se administra el ácido fólico? 2 meses antes del embarazo hasta 3 meses después de iniciado el embarazo. Generalmente se lo administra en combinación con el sulfato ferroso. En mujeres obesas a veces hay que aumentar la dosis del ácido fólico. Y esa evidencia de la falta de ácido fólico, evidentemente, en la evidencia del ácido fólico es todas esas alteraciones que vimos recién, que les acabo de decir de la espina bífida, del encefalocele o la anencefalia. Pero el aporte del ácido fólico reduce la incidencia de defectos del tubo neural en un 72%. En cuanto a la vitamina B12, o también llamado cobalamina o factor antianemia perniciosa, es una molécula, como ustedes pueden ver, bastante compleja. Está constituida de un anillo tetrapirrólico. Ustedes recordarán este anillo tetrapirrólico cuando hablamos de hemoglobina. ¿Y qué tenía la hemoglobina en el medio de ese anillo tetrapirrólico? Hierro. En este caso tiene cobalto. Y también ese cobalto se une por enlace covalente con los nitrógenos de los grupos pirroles y se une también a un nucleótido o a otra estructura. O sea que tiene 6 tipos de uniones covalentes. Fíjense ustedes aquí que también la vitamina B12 tiene el nucleótido, como ustedes pueden ver, unido a este anillo tetrapirrólico. Bueno, aquí pueden ver de dónde pueden aportar desde hígado, riñón, de los pescados, de los huevos, de los quesos, pueden dar los aportes de la vitamina B12. Es importante la vitamina B12 para el metabolismo, para la formación de los glóbulos rojos, ya que cuando no está presente en cantidad suficiente la vitamina B12, se produce este tipo de anemia, se llama megaloblástica, en donde estos compuestos son bastante más grandes
que comparado con el glóbulo rojo y los glóbulos blancos normales. Por eso es muy importante, digamos, tener niveles apropiados de vitamina B12. Son muy importantes para el mantenimiento del sistema nervioso central. Bueno, ustedes pueden ver en esta reacción que se produce del propionil-CoA a D-metilmalonil-CoA, y esto ocurre porque cuando los ácidos grasos tienen carbonos impares en su cadena, queda, como la beta-oxidación es cada 2 carbonos, cuando es impar queda esta molécula que se llama propionil-CoA, y a través de una carboxilasa se forma la D-metilmalonil-CoA, que produce una forma racémica. Tenemos la L-metilmalonil-CoA, y que por una mutasa se forma el succinil-CoA. Y esa succinil-CoA está presente en el ciclo de Krebs. En esta reacción de la L-metilmalonil-CoA a succinil-CoA está presente la vitamina B12. Eso es muy importante. Hemos hablado de las vitaminas hidrosolubles del complejo B y vamos a hablar algo de la vitamina C. Como ustedes pueden ver, los cítricos tienen un alto contenido de vitamina C, por lo tanto hay que consumir mucho cítrico. La molécula de esta vitamina C corresponde a este ácido ascórbico o ácido L-ascórbico, que es la forma activa, también llamada alfa-cetolacetona. Es un enérgico reductor. Fíjense, comparen, tienen oxidrilo aquí, y ¿qué pasó ahora? Un enérgico reductor cede los hidrógenos, y el compuesto que tenemos ahora es ácido L-deshidroascórbico. Fíjense en la molécula, entonces, cómo se transformó. Las fuentes de vitamina C son las frutas. Tienen los cítricos, kiwi, el mango, la papaya, la piña, las fresas, frambuesas, moras, arándanos, sandía o melón. O de origen animal, como son el hígado, el corazón y el riñón. O vegetales, como brócoli, coles de Bruselas, coliflor, los pimientos rojos y verdes, espinacas, la papa, el camote, tomates, etc. Las propiedades: la vitamina C es cristalina, blanca, soluble en agua, insoluble en lípidos y solventes orgánicos, no es afectada por el congelamiento, pero sí es afectada por la cocción, se absorbe en el intestino delgado y se oxida por la presencia de cobre. Por lo tanto, no hay que guardar vitamina C en recipientes de cobre, porque si no se oxida. Hay necesidades diarias de vitamina, en el cual el adulto normal son 45 miligramos de vitamina C por día. Esa necesidad se incrementa en el embarazo y se incrementa en los lactantes. Y cuando hay procesos febriles o infecciosos, diarrea, traumatismo, etc., es importante un mayor aporte de vitamina C. Dijimos que es un antioxidante, o que tiene la capacidad reductora como una de las funciones de esta vitamina. Actúa como cofactor en reacciones enzimáticas, mantiene la estructura normal de las fibras colágenas, conjuntivo, hueso, cartílago y dentino. Participa en la hidroxilación de prolinas y lisinas en el colágeno. Recuerden ustedes que el colágeno tenía lisinas, prolinas, hidroxilisina e hidroxiprolina. Entonces, esta vitamina C participa en la hidroxilación de esas prolinas y lisinas. También participa en la síntesis de neurotransmisores
y la de hormonas, como son las catecolaminas y la serotonina. Y participa en la reducción del hierro más 3 a hierro más 2 en el intestino, para que se absorba, para que pueda ser absorbida a nivel intestinal o en el enterocito, como hierro más 2. Su avitaminosis en el ser humano produce el llamado escorbuto, causa el escorbuto. Antiguamente, en los viajes largos, en las carabelas, que duraban meses de viaje por el mar, en general los marineros presentaban este cuadro con petequias, y todo este cuadro de debilidad y fatiga, anemia, hematomas, encías sangrantes, dientes flojos, dolores articulares, defectos en la calcificación de huesos y dientes, y justamente era por la falta de consumo de alimentos con vitamina C, que en general eran los cítricos. Se consumía inicialmente los cítricos y luego había carencia de cítricos y se producía esta enfermedad que es llamada escorbuto. Entonces, las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, y otro de los grupos son las liposolubles. Y dijimos que las liposolubles encontramos a la vitamina K. ¿Por qué se la define K? La vitamina K es una palabra danesa, coagulation, que pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles. Fue descubierta en el año 1929 por Heinrich Damm, dinamarqués, que junto con Edward Dorsey de Estados Unidos recibieron el premio Nobel en el año 1943. Ambos investigadores trabajaron sobre la vitamina K y sobre todo por su importancia en los procesos de la coagulación. Por eso es que se la conoce como la vitamina de la coagulación o la vitamina antihemorrágica, ya que interviene en la formación de numerosos factores que participan en la coagulación sanguínea y por lo tanto así evitando las hemorragias. Hay una familia de vitamina K. Tenemos la vitamina K1 o también llamada filoquinona, que proviene de los vegetales de hojas oscuras, por ejemplo la alfalfa. También proviene del hígado, de aceites vegetales y de cereales integrales. La otra es la vitamina K2, o también llamada farnoquinona o menaquinona, que es producida por bacterias del intestino y por la harina del pescado en putrefacción. Y la otra es la vitamina K3 o menadiona, que es una variante sintética que es utilizada como suplemento cuando se presenta deficiencia de la vitamina K. ¿Cómo es su estructura? Tiene una cadena lateral fitilo y dos ciclos. Todos estos dos ciclos se llaman naftoquinona. Así tenemos nosotros la fitonadiona o vitamina K1. ¿Cómo se le denomina a esta estructura? 2-metil, porque tiene un grupo metilo en el carbono 2, 3-fitil, que es el grupo fitilo, 1,4 naftoquinona. O también la farnoquinona, que correspondía a la vitamina K2, que tenemos también las 2-metil, el 3-difarnesil, que es una cadena carbonada más larga, 1,4 naftoquinona. Y esta molécula que vemos aquí abajo, correspondiente a la vitamina K3 o menadiona, es llamada 2-metil 1,4 naftoquinona, o sea que no tiene esta cadena lateral, esta molécula un poquito más simple, pero que tiene también propiedades todas de vitamina K. Son solubles en grasa, son estables al calentamiento, son estables a agentes reductores, sensibles a la luz, sensibles a sustancias alcalinas, a ácidos fuertes. Son muy sensibles a agentes oxidantes y
sensibles al congelamiento. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, no es necesario que sepan la cantidad de vitamina que hay en cada una de estos componentes, simplemente para mostrarles el contenido de vitamina K cada 100 gramos de cada uno de estos alimentos. Fíjense en ustedes el col fermentado, que es llamado chucrut, muy comido por los alemanes, 1540 miligramos tiene. Muy importante, el aceite de girasol virgen, 500 miligramos de vitamina K, las espinacas, el coliflor, la lechuga, entre 200 y 400 miligramos, la harina de soja, el corazón de pollo, el hígado de bacalao, y en menos cantidad el queso y el huevo, pero ambos tienen vitamina K. También la vitamina K necesita la presencia de bilis en el intestino delgado, y esto implica que para satisfacer nuestras necesidades es necesaria la ingesta de alimentos grasos para que puedan ser absorbidos. La filoquinona es absorbida en el intestino delgado por intervención de esas sales biliares, el jugo pancreático y las grasas provenientes de la dieta. Se transporta la filoquinona a través de la linfa, incorporada a unas lipoproteínas que ustedes ya conocen, llamadas kilomicrones, y se deposita en el hígado. Y desde el hígado va a pasar a la circulación con las lipoproteínas de muy baja densidad, llamada VLDL, que transfieren una parte de la filoquinona a la lipoproteína HDL. Estas lipoproteínas ustedes ya la estudiaron cuando vieron lípidos, y lo van a volver a estudiar cuando vean el metabolismo de los lípidos. Las funciones de la vitamina K, una de las funciones principales de la vitamina K es la participación en la coagulación sanguínea. La vitamina K en el hígado participa en la síntesis de algunos factores que forman parte de la llamada cascada de coagulación, que son los factores 2, 7, 9 y 10, y las proteínas S, C y Z que frenan la coagulación. La cascada de la coagulación es una serie de eventos que ocurre en el organismo a fin de detener la hemorragia de los vasos sanguíneos dañados a través de la formación del coágulo. O sea, es muy importante la vitamina K para la coagulación de la sangre. Implica así una serie de reacciones enzimáticas en cascada. Intervienen 12 proteínas, fosfolípidos de membranas celulares y los iones calcio. Y aquí les quiero mostrar a ustedes cómo es la cascada de la coagulación. Si bien nosotros no vamos a profundizar las etapas de la coagulación de la sangre, pero aquí tenemos dos vías, la vía intrínseca, que es la que está a la izquierda, y la vía extrínseca, la que está aquí a la derecha. Y aquí, ¿cuándo ocurre la vía intrínseca? Comienza esta vía intrínseca cuando la sangre entra en contacto con una superficie no fisiológica, o sea, una superficie que sea distinta del endotelio vascular. O sea, se puede lesionar la pared de un vaso o la lámina basal del vaso o fibras colágenas que van a proveer el medio de iniciación de este proceso de coagulación. ¿Cuáles pueden ser esos materiales no biológicos? Puede ser un vidrio, por ejemplo. Un vidrio puede desencadenar esta vía intrínseca. Y es así como el factor 12 se activa por medio de la calicreína, el quininógeno, y este factor 12 activado va a permitir la activación del 11,
y ese factor 11, por la presencia de calcio, se activa el factor 9, y ese factor 9, en presencia de fosfolípidos, de un factor 8 activado y de calcio, hace que el factor 10 se active. Entonces estamos aquí en el medio, con el factor 10 activado. Ese factor 10 luego va a seguir la vía para la formación del coágulo. Antes de explicar esta segunda parte, quiero hablar un poquito de la vía extrínseca, cuando ocurre. Cuando la sangre entra en contacto con tejidos lesionados o se mezcla con los extractos tisulares, se genera rápidamente el factor 10A. ¿Y cómo lo hace? Lo hace cuando el factor 7 se activa por acción del factor 3 más calcio, y este factor 7, junto con el 3 y con calcio, hace que el factor 10 se active como factor 10 activado. Entonces estamos aquí, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Hemos llegado a un punto de conexión que es el factor 10 activado, y este factor 10 activado, en presencia del factor 5 activado, con fosfolípidos y calcio, permite que la protrombina se transforme en trombina. La protrombina es el factor 2 y la trombina es el factor 2 activado, que hace que el fibrinógeno o factor 1 se forme fibrina, que es el factor 1 activado. Y el factor 13 activado permite que se produzca un cross-linking o un entrecruzamiento de las fibrinas, formando así el coágulo y evitando así la hemorragia. Entonces aquí les he nombrado que el factor 2, el 7, el 9 y el 10, cada uno con su nombre, el 2 llamado protrombina, el 7 proconvertina, el factor 9 o factor Christmas, el factor 10 o factor Stewart-Prower. Para la síntesis de estos factores es indispensable la vitamina K. Fíjense en ustedes que la vitamina K, si no está presente, no solamente no se sintetizan o se sintetizan mal estas proteínas, sino que hay un factor que es el 9, que es llamado factor Christmas. Veamos aquí arriba el factor Christmas. La ausencia de este factor Christmas o el 9 está ligado el gen al cromosoma X, que produce la hemofilia B. Hay otras hemofilias por ausencia del factor 8 o del 11, como son la A y la C, pero fíjense ustedes que el factor Christmas es indispensable de la presencia de la vitamina K. No solamente que puede ser ligado a su ausencia ligado al sexo, sino también que por más que no se produzca una enfermedad ligada al sexo, si no está presente la vitamina K, tampoco se sintetiza. Entonces ustedes pueden ver en forma general aquí cómo son las cadenas, la vía intrínseca, la vía extrínseca. Como pueden ver aquí, recién les nombré, ¿no es cierto?, el factor 2, 7, 9 y 10. Entonces aquí tienen ustedes el factor 2, tienen el factor 7, el factor 9 y el factor 10, que la síntesis de estas proteínas que están con un círculo rojo depende de la presencia de la vitamina K. Pero pueden ver aquí, presente aquí, el factor 9, que puede producir también hemofilia B ante la falta de este factor, de la síntesis de este factor,
Ustedes pueden ver aquí la proconvertina al inicio de la vía extrínseca. El factor 10, que es muy importante, que hace el comunicante entre ambas vías. El factor 2 es la protrombina. ¿Ya? Son factores muy importantes esto, que depende de la presencia de la vitamina K. Se puede producir la carboxilación del metilo en la posición beta de un aspartato o en el metilo en posición gamma de un resto glutamato. Aquí les muestro glutamato. Este es un aminoácido. Ustedes recordarán el glutamato. Y aquí en el carbono, este es la alfa, beta, gamma. En el gamma puede ocurrir ¿qué? Una carboxilación. Para que ocurra esta carboxilación, participa la carboxilasa, interviene el bicarbonato, el oxígeno. Pero también, ¿qué necesita? Necesita la vitamina K. Para que se produzca esta carboxilación en esta posición gamma, necesita la vitamina K. Y es muy importante la presencia de este grupo de este carboxilo en esta posición, porque es el lugar en donde se va a pegar el calcio. Por eso que la vitamina K es un cofactor de la carboxilasa, y la presencia de esta gamma carboxiglutamato actúa como el quelante del calcio, que es imprescindible para la coagulación. Y ese glutamato está presente en todas esas proteínas que vimos recién. La vitamina K, en cuanto al metabolismo óseo, ¿cuáles son las funciones? Una proteína ósea llamada osteocalcina requiere de la vitamina K para su carboxilación, postreducción, es una carboxilación postreducción, promoviendo así la mineralización y remodelación del hueso. Es así que la vitamina K ayudaría a aumentar la densidad ósea y evitaría fracturas en personas con osteoporosis. Hay una serie de consecuencias por la deficiencia de vitamina K en los adultos. Eso incluye, por ejemplo, sangrado de nariz con epistaxis, sangrado de encías, la gingivorragia, el sangrado en la orina o hematuria, el sangrado de las heces, o también llamada melena, o menstruación abundante o menorragia, o la presencia de moretones ante mínimos traumatismos. En infantes es más probable que ocurra la deficiencia de vitamina K en el recién nacido, especialmente en los prematuros que solamente se alimenten de leche materna o cuyas madres tomaron una medicación compulsiva. Pensemos que la leche materna contiene una proporción de vitamina K relativamente baja en comparación con la fórmula de leche de vaca. ¿Cuáles son las antivitaminas o antagonistas de la vitamina K? Tenemos el dicumarol, que es un antivitamina o un antagonista de la vitamina K, que produce la hipoprotrombinemia. Y tenemos al warfarin, que es una molécula utilizada como raticida, o sea, es para eliminar las ratas. Estas antivitaminas o antagonistas de la vitamina K prolongan el tiempo de coagulación, el dicumarol, ¿no es cierto? Prolongan el tiempo de coagulación en el tratamiento de pacientes con tendencia a la coagulación intravascular, evitando así la trombosis. El warfarin es utilizado solamente para matar la rata, pero este compuesto ingerido por un ser humano puede llevar a la muerte.
Al hablar de la vitamina K, también tenemos que hablar de este investigador llamado Paul Morawitz, que hace más de 100 años que él había iniciado sus estudios en la coagulación de la sangre, y entre 1904 y 1906 él publicó varios estudios que resumieron todo lo que él conocía acerca de la coagulación hasta ese momento. Evidentemente que él lo publicó en alemán, en idioma alemán, y este artículo habla sobre las contribuciones sobre el conocimiento de la coagulación de la sangre, trabajo de Morawitz sobre la nueva teoría de la coagulación. Eso es lo que dice aquí en el título del trabajo. Siempre cuando uno habla de algunos componentes, también hay que hablar de quienes dieron los primeros pasos en el estudio de esos componentes. Este señor Morawitz, este investigador, hizo sus primeros pasos, que luego continuaron otras personas, como lo dije al inicio, también para otros investigadores. Entonces nosotros hasta el momento hemos visto los macronutrientes, como los carbohidratos, las proteínas, los seres vivos, y los micronutrientes. Entre los micronutrientes tenemos las vitaminas que hoy hemos hablado y muchos minerales. Todos estos, tanto micronutrientes como macronutrientes, constituyen los alimentos. Y hay que mantener una buena alimentación para un buen desarrollo y un buen crecimiento. Así que bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí, y vamos a continuar estudiando diferentes moléculas y los metabolismos en clases sucesivas. Así que les agradezco su atención. Lo espero entonces en la próxima clase.